4, el inciso B, del práctico, número Exacto. 4, Sí. me pide que calcule el momento de inercia respecto a la dirección de 30 grados, Exacto, es sí. decir, a los ejes como rotados 30 grados. Yo lo que hice fue ir al libro, a consultar el libro, y encontré una parte que te da como fórmulas para poder calcular los momentos de inercia respecto a un ángulo que a vos te den. No sé si estaría bien. Sí, Sí, no solo está... Ahí lo tenés, Carlos. Alejandro, ¿viste que le estuvimos hablando nosotros de esto? Exacto, sí. Mira, a ver. Lo que hice fue plantear el ejercicio porque lo vi recién en el foro. Bien, ¿Ahí se ve el ejercicio? bien. Ese es el que preguntaba Marcos, que vi la consulta. No sé si está Marcos acá. Y después no la vi más la Profe, consulta. perdón que le Sí. interrumpa. Ya que está mostrando esta parte, ¿podría poner para grabar así queda? Estoy grabando, no sé si les aparece a ustedes. Ah, perdón, no había visto el botoncito. No hay- Listo, listo, no hay problema. Sí, lo que pasa es que podemos esperar al chico este que había hecho la consulta en el foro. Tal vez venga. Pero a ver, yo lo tenía abierto con esto. Él lo resolvió y lo planteó, pero para mí algo y sacó alguna. O sea, yo no me puse a ver qué Acá es lo que está había Marcos, sí, hecho sí, él. sí, sí está Marcos. Está acá Lo, Marcos, res- así que... lo resolví yo de una, digamos, y tal vez podemos enhebrar las dos consultas. Dale, dale. La Igual lo de- estamos grabando, así que si no lo llega a ver, lo va a ver después. sí, la pregunta de Agustín me parece que era que tenía que plantear esta situación donde tiene la sección tipo U y le indica que tiene que calcular los momentos de inercia respecto a unos ejes que están cruzados respecto al eje XY de referencia que tuvieron que resolver en el primer inciso. Exacto. Entonces, no sé qué parte de la teoría habrás mirado, pero hay una expresión que te permite trasladar los momentos de inercia respecto del eje en los incisos anteriores, es decir, vos tendrías que haber calculado I sub X, I sub Y y el centrífugo. Si vos conoces esos tres datos y te pasan el ángulo de referencia que está inclinado el eje donde te están planteando la situación, vos podrías aplicar esta expresión que es sencilla, que es IX por el coseno cuadrado del ángulo más I sub I por el seno cuadrado del ángulo menos el centrífugo por el seno de 2 veces el ángulo. En el caso que lo lleves al eje B, y si es respecto al eje U, que sería uno normal al primero, bueno, cambia un poquito la expresión, pero es del mismo sentido. Va a ser I sub I por el coseno cuadrado del ángulo, más I sub X por seno cuadrado del ángulo, más el centrífugo por el seno de 2 veces el ángulo. Esa es la forma de resolver el problema. Agustín era el que había consultado, ¿no? Sí, perfecto. Claro, yo encontré una fórmula que es parecida a esa. Se ve que la mía es como más larga, se ve que si uno trabaja con trigonometría puede llegar a la suya, que es un poco más simple, pero creo que es la misma. O sea, darían Bueno, los mismos resultados, supongo. básicamente es re sencillo el ejercicio, pero lo más difícil es calcular los momentos de inercia en los puntos anteriores. Que de eso se trata el ejercicio. Yo, bueno, lo resolví a mano para hacerlo rápido, como vi la consulta ahí en el foro y aparte Alejandro también me había comentado. Bueno, yo lo resolví. No sé si el que hizo la consulta tiene algo aparte, el que escribió en el foro, si quiere preguntar algo puntual del ejemplo. Ahí lo que tenía Carlos, lo que tenía Marcos, estaba buena la pregunta, porque decía, calculo los ejes, la consigna era calcular los ejes principales de inercia. Ahora voy a compartir yo ahora, un ratito. La consulta era compartir los ejes, encontrar los ejes principales de inercia, ¿no? ¿Qué son los ejes principales de inercia? Son los ejes donde se produce el mayor momento de inercia y
ortogonalmente el mínimo, ¿no? Y bueno, los momentos de inercia máximos y mínimos. Lo que planteaba Marcos es que cuando lo calculaba, que yo lo calculé por acá, cuando lo calculaba, llegaba a que el momento centrífugo, perdón, Sí. a que el ángulo era 0, ¿no? Este ángulo por el cual se sacan las direcciones principales de los ejes principales de inercia, con este ángulo, le daba 0. Entonces, efectivamente, en los ejes que estabas calculando, el baricéntrico, eran los principales de inercia, ¿no? Si se fija en la teoría, dice que si nuestra figura, que en este caso es una figura compuesta, ¿no? Son 3 rectángulos, si nuestra figura tiene un eje de simetría, el principal, uno de los ejes principales va a estar contenido en ese eje de simetría, ¿no? Entonces no es lógico que te haya dado 0 el ángulo, ¿no? O sea, vos calculaste JZ, calculaste JI, y el ZI te dio, igual que a mí, te dio 0. Lo que sí, Marcos, si estás por ahí, no nos dio el mismo momento respecto al eje Y, ¿no? Igualmente, yo yo puse mis ejes como en la consulta anterior, los puse acá y acá, ¿no? El Y y el Z. Vos lo pusiste, me parece que de manera más correcta que la mía, lo pusiste ahí, ¿no? Z e Y. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que en el mío el X está entrante y en el del compañero el X es saliente, ¿no? Es positivo hacia afuera. Ahora, eso no importa, lo habíamos dicho con Carlos la consulta pasada, eso no importa, los momentos no tienen que dar igual, ¿no? O sea, si lo tomo, los ejes, siempre el eje que estamos calculando nosotros, los momentos de inercia respecto a los ejes baricéntricos, ¿no? Entonces, el primer eje, la par de ejes coordenados de referencia que nosotros tomamos no importa, porque después vamos a realizar Steiner y nos tienen que dar a todos lo mismo. Entonces, fíjense que acá hice la tabla, ¿no? La que sugería el libro, y fui calculando los momentos, el área, la distancia al baricentro de cada área. Después fui calculando el AI por el I sub I, el momento de inercia de cada área, siempre con respecto al eje Z. Ahora, hasta ahí habíamos llegado a la consulta pasada, y después faltaba calcular con respecto al eje Y, ¿no? Y después faltaba calcular también el centrífugo. Todo eso no tenemos más que agarrar las fórmulas y reemplazar bien los datos, ¿no? Fíjense que son muchísimos números y bueno, hay que ser ordenado. Acá lo que hice en esta parte fue calcular el momento con, a ver, tengo acá, fue calcular el momento teniendo en cuenta estos ejes, el Z acá y el Y acá, ¿no? Y fíjense que metiendo esos datos llegué a la misma expresión, ¿no? Esto es con los ejes Y acá y Z acá, y esta tabla es con el eje Y y Z acá, ¿no? Entonces, como les decíamos, no importa el eje, el par de ejes que ustedes elijan como referencia, solamente es una referencia. Con respecto al baricentro siempre tiene que dar lo mismo. Y ya que estamos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Tengo una discrepancia con el valor que usted le da en el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿A vos cuánto te da? A mí me dio 628. 628. Y ahí estoy viendo que
estoy viendo que los momentos de inercia de las barras solas, cuando uno divide las secciones, Sí. te dio igual que cuando lo haces con respecto al otro eje. Exacto, bueno, ahí está el error, exactamente. A vos te digo igual que a Marcos, 628, exactamente. Claro. Está bien ese, está bien ese. Y está, lo entiende el compañero, acá yo tengo un error, ¿por qué? Porque en el área, en el momento de inercia, nosotros que habíamos dicho que era B, acá lo vamos a ver, ¿no? Acá tenemos la fórmula. B por h al cubo sobre 12, ¿no? Acá tuve una equivocación y B y h los dejé igual que con respecto al otro eje, eso está mal, ¿no? O sea, ahora el que era B, ahora es h y viceversa, ¿no? A ver si nos vamos a dar. Acá tenemos 16. Acá tenemos. Ahí estamos. Y ahí llegamos al 628, que es lo que había dicho el compañero. Está bien tu resultado. Ahí está. Muy importante eso que resaltó ahí, ¿no? Y enseguida te diste cuenta, muy bien ahí, cuál era el error. En el que dije la clase pasada que no se equivoque, me equivoqué yo, ¿viste? Bien. Tenemos estos dos valores que, como estamos en los ejes principales de inercia, este es el máximo y este es el mínimo, ¿no? Otra cosa que dice la teoría es que si el momento centrífugo es 0, ¿no? Estamos en un, se llama ejes conjugados de inercia cuando este centrífugo te da 0, ¿no? Es decir que cuando tenemos unos ejes conjugados de inercia, vamos a tener el máximo y el mínimo ahí. Entonces pareciera ser que es un ejercicio más largo de lo que realmente es. Si nosotros acá tenemos un valor en JZ, el centrífugo JZI, diferente a 0, y vamos a tener que calcular ese ángulo, ¿no? Y lo íbamos a tener que meter en esta fórmula o la que había mostrado Carlos, ¿no? Yo esto lo saqué de los apuntes. Carlos, me parece que del ejercicio, ¿no? Lo había sacado Carlos ese. La otra versión de Y lo saqué del ejercicio. Pero también, como dijo el compañero, es cuestión de hacer trigonometría, ¿no? Y llegamos a los mismos resultados. Así que, en este caso, esta fórmula la usé, estas dos fórmulas las usé para sacar los momentos de inercia con respecto a ese nuevo par de ejes, ¿no? A ese nuevo par de ejes inclinado, un cierto ángulo con respecto al original. Lo que tienen, bueno, acá yo tenía un error. Lo que tiene que suceder, chicos, es que la suma de los dos momentos de inercia, la suma de estos dos momentos de inercia con respecto a un eje y con respecto al otro, baricéntricos, es constante, ¿no? Eso no varía, la suma de los dos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros calculemos estos valores, la suma me tiene que dar igual que esta suma, ¿no? Esa es una verificación que podemos hacer. Así que bueno, ahí quedó más claro. Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. ¿Tenían algún otro ejercicio que les trajo problemas? Profe, yo quería consultarle algo, si más o menos sabe cuándo es que van a subir los resultados del TP como para que podamos controlar. Hoy, discúlpenme que yo le dije que lo iba a subir hoy.
los terminé hoy. Y ahora tengo que hacer una corrección con este último. Ahora terminamos la clase de consulta. Mientras ustedes están en clase de teoría, yo lo subo. También, bueno, está el práctico que viene, ya lo tenemos hecho, entonces estamos más al día, ¿no? O sea, logramos ponernos al día con la materia, por lo menos un poco más organizados, así que el próximo práctico directamente va a ser con los resultados, ¿no? O sea, vamos a tener clase de consulta para ver los desarrollos, pero los resultados los van a tener directamente en el práctico. ¿Alguien planteó el ejercicio número 1 donde tenían que usar la tabla para poder resolver el problema? Sí, profe. ¿Y te resultó fácil? ¿Encontraste los valores fácil? ¿Tuviste alguna duda? Sí, en el libro está ¿Cómo hiciste? busqué la tabla de los perfiles, de los perfiles, y ahí te da todo, te da todos los datos, y después con Steiner terminás calculando el momento de inercia total. Está bien. O sea que es fácil. Es más fácil creo que ellos tienen que hacer porque tienen los datos en una tabla, no tienen que hacer estos cálculos previos que le estábamos pidiendo, por ejemplo, en el ejercicio 4. Claro. Es muy parecido al 7 también, porque en el 7 también tenés dos perfiles que tenés que buscar en tablas. Exactamente. Eso en la realidad, en la vida profesional, es lo que van a tener que usar, básicamente. Tienen que saber Steiner, básicamente, y acordarse de 3 fórmulas. Claro, que es el Steiner triángulo, sí lo tienen que acordárselo. Steiner lo tienen que manejar. Lo que están haciendo acá en el práctico es siempre ir de un eje baricéntrico a uno no baricéntrico. Deberían probar a invertir la situación. Cuando ya tienen el resultado, por ejemplo, con respecto a ejes que están por fuera de la figura, tratar de llevar ese resultado al centro baricéntrico de la figura a ver si vuelven al mismo valor. Eso lo podrían hacer como una prueba para ustedes para poder manejar la ecuación para un lado y para el otro. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta? Así, si no, les pasamos a la teoría. ¿Cuántos hay conectados? 18. Y 18. Pocos, ¿eh? Ya, profe, a mí me había quedado una duda del TP anterior con respecto a los puntos de catenaria, no en un ejercicio en particular, sino en cómo buscamos la resolución de la ecuación, de la del coseno hiperbólico, cuando teníamos que despejar el valor de C. Sí. ¿Cómo recomienda usted que busquemos la solución de esa ecuación? Ahí, Rodri, te pido que ahora que vamos avanzando con la materia, esa consulta la dejes en el foro, y que es el trabajo práctico anterior, así vamos avanzando, ¿vale? Ahí va a quedar escrita, Sí. la vamos a responder, y después, bueno, ya queda ahí para todos, ¿no? Así, bueno, vamos avanzando con la materia. No, yo porque usé el Excel para resolver, pero no sé si en un parcial lo tendríamos que hacer. Igual me había olvidado hacerla la otra vez, ya los terminé los ejercicios. El Excel, a ver, si tienen que iterar, si tienen que iterar, no van a hacer más de 2 iteraciones, ¿no? Que tengan que hacer. Pero en los parciales no les solemos dar ese tipo de ejercicio donde tienen que hacer todas las cuentas desde cero, ¿no? Tal vez ya le damos un dato y tienen que calcular otro, si le damos de ese caso particular. Pero no se preocupen con eso, que, a ver, es algo que lo tienen que saber, pero es muy difícil de evaluar en un parcial donde ese cálculo te lleva mucho tiempo y por ahí no vale la pena, ¿no? Vale la pena evaluar otras cosas y no eso. Aparte el libro habla de tantear y se tarda mucho. Se tarda mucho. Rodrigo, mira, lo que te
diciendo Alejandro básicamente es que vos tenés que saber aplicar las ecuaciones. La resolución de la ecuación, en este caso, ya vas a tener método numérico para poder resolver ecuaciones de este tipo. Este no es el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es que vos conozcas, indicar si estás en el caso de la parábola, en el caso de la catenaria, y qué ecuaciones deberías plantear. Obviamente que no se te va a evaluar eso. O sea, si se te pregunta algo, va a ser conceptual. Es decir, si llegás al punto donde tenés que ver la ecuación y no tiene una solución directa, bueno, dirás que se resuelve por aproximaciones numéricas. En este caso tampoco están usando el solve del Excel, que no están aplicando más que una solución matemática que tiene el programa que están usando, pero hay un montón diferentes, digamos. Así que es conceptual lo que tienen que saber sobre el tema de la catenaria, los cables, y si tienen que sacar cuentas, van a ser cuentas rápidas. Bueno, gracias, profe. Así que, ¿alguien tiene otra consulta? Si no, bueno, pasamos a la teoría. Bueno, buenísimo, chicos. Ahora sigo, mientras ustedes están en teoría, les voy pasando en limpio los resultados del trabajo práctico, así lo pueden constatar. Más que nada para que les quede ahí a ver si llegaron a los resultados. Si llega a tener alguna diferencia, lo consultan y lo vemos, ¿no? La idea es terminar con este práctico. Bueno, Anabel le pasó el cronograma, así que ya lo tiene. La idea es terminar con este práctico hoy. No hay muchas preguntas, no sé si es porque es fácil o porque no llegaron a verlo. Pero bueno, vamos a seguir. Cualquier otra consulta que tenga de trabajo práctico lo dejan en el foro y después en algún momento lo iremos contestando. Profe, ahora, yo le quería hacer una consultita. Sí. Ahí estaba viendo que mostraron el ejercicio 4. Sí. Ah, bien. Yo tenía una duda bien con lo que era lo que sería el eje principal. Sí. En cuanto a lo que significa. ¿Cómo sería bien la definición? Pues yo estuve leyendo algo de algunos libros y me costaba interpretarlo en cuanto a lo físico, digamos. ¿Qué interpretaste vos que es el eje principal de inercia? Es donde se dan los momentos de inercia máximo y mínimo, ¿no? Algo así, pero me cuesta verlo en la práctica, digamos. No sé cómo... Bien. Por ejemplo, hay secciones que vos trabajan de una forma y vos la ubicás, por ejemplo, la sección L que tienen ustedes. La sección L tiene los ejes principales de inercia en una posición complicada, que materializar la unión soldada en esa forma es difícil de ejecutar. Entonces, me cuesta explicarte un poco, pero, por ejemplo, ¿vieron en la sección L del ejemplo? Tiene la sección X, Y esos no son los ejes principales de esa sección. Los ejes principales están en otra posición. Es decir, si vos soldás la pieza como una L tradicional, a ver, voy a compartir la pantalla. Dale. A ver si encuentro, creo que solo lo marqué acá voy a tratar para buscar el ejemplo, ¿no? Bueno. Dame un segundo. Sí, sí. Claro, acá la tengo. ¿Viste? ¿Se ve en la pantalla? Se ve. Sí, sí, lo veo. Listo. El eje X y el eje Y que te figura acá no son los ejes principales de inercia. Los ejes principales están en este sentido. Ajá. Ahora, cuando esto forma parte de una estructura, es muy probable que ponga los perfiles como están puestos acá en esta imagen, porque girarlos y soldarlos en esa posición inclinada, por ejemplo, a 45 grados, es un poco complejo. Se hace, pero
es difícil de hacerlo. En algunas secciones, en otras, te conviene elegir la posición de la sección en función de su mayor inercia. Entonces, si vos sabés la posición de mayor inercia del perfil, vas a poder, a ver si puedo sacar esto. Por ejemplo, si vos tenés una sección rectangular, la posición correcta de poner el perfil sería esta, donde vos sabés que la mayor inercia va a estar respecto al eje Z. Si colocás esta viga en forma horizontal, obviamente vas a estar desaprovechando la resistencia de la viga, porque la vas a estar ubicando en sus, digamos, si recibe una carga vertical, con su eje de menor inercia, digamos. Entonces, si vos conocés los ejes principales de inercia y sabés cuál es su valor máximo, vos podés definir la posición de un perfil en función de su forma. Sí, No sé sí, si me logro entiendo. explicar. Es más que nada como para aprovechar la estructura al Claro, vos, 100%, digamos, para tener más beneficios. en mi vida profesional, por ejemplo, me he encontrado con situaciones en las cuales he visto las correas, las tipo C, que se usan en los galpones, puestas al revés de cómo deberían ir ubicadas, porque están acostadas, digamos, en vez de estar vertical, por darte un ejemplo. Si después me acuerdo, en la próxima clase voy a buscar alguna foto de ese tipo de cosas que me he encontrado. Entonces, vos ves eso y decís, el que diseñó esto, o no era un profesional, o no sabía esto de la inercia, digamos. Si vos sabés que un perfil tiene la inercia en un eje, y tenés que tratar de ubicarlo en esa posición para que tome la mayor carga posible, porque si no, elegiste mal el perfil, y lo ubicaste en forma equívoca. Para eso te Claro. sirve todo esto de calcular la inercia máxima, mínima. Marcos, Ah, eso es claro, lo vas a entender mucho mejor más adelante en la materia, cuando veamos la resistencia a los diferentes esfuerzos de las secciones, ¿no? Por ejemplo, esa sección rectangular que tiene ahí Carlos en la pantalla, ¿no? Tiene una mayor inercia alrededor de un eje que alrededor del otro, ¿no? Entonces, si nosotros cargamos esa sección, que bien puede ser de una viga, ¿no? Como las que estuvimos viendo, esa viga, la misma, va a tener más resistencia si la colocamos así como está, como la vemos ahí, a que si la colocamos acostada. Es lo mismo que una regla, ¿no? Es lo que explicaban a él en la teoría. La regla tiene más inercia en una dirección que en la otra. Entonces, si la regla, si le aplicamos un esfuerzo externo, vamos a ver que en un sentido la podemos doblar muy fácilmente, o sea, se produce con un pandeo, y en la otra sentido nos cuesta muchísimo, y es la misma regla y es el mismo material, sucede que no es la misma sección a la que se están sometiendo las fuerzas, ¿no? Entonces, es muy importante saber los momentos de inercia de las diferentes secciones, porque, como dice Carlos, vamos a poder usar mejor el material. Capaz que resiste igual, pero estamos haciendo un mal uso del material, ¿no? Sí, después, por ejemplo, cuando vean flexión, hay una ecuación que no me acuerdo de memoria, que es la fórmula del espejo, que es M sobre W. M es el momento y W el módulo resistente, que también está relacionado con la inercia del perfil, que ahora nosotros no lo hemos calculado, pero es fácil. Si calculan el momento de inercia, también es fácil encontrar el módulo resistente de la pieza. Entonces, vos cuando en la primera parte de la materia encontrabas los momentos flectores en el centro del tramo de la viga, con ese dato y el valor de inercia o el módulo resistente del perfil, vos podés determinar la sección. Como es M sobre W, cuanto mayor inercia o módulo resistente tenga, menor tensión vas a tener aplicado en el perfil. Eso lo van a ver un poco más adelante. Por eso ahora le están dando las cosas básicas, que es geometría de las masas, para que ustedes entiendan que las secciones tienen inercias, áreas, que van a trabajar de diferentes formas frente a los esfuerzos a los que van a estar expuestos en su vida en servicio, tanto a momento corte y normal. Pero eso lo van a ver un poco más adelante, que creo que algo de eso se trata en la clase que va a empezar hoy, ¿no?
Exactamente, Claro, sí, sí, van a ver entiendo. un poco de la teoría esa. Fíjate, también te recomiendo volver a ver el video que subió Anabel de la teoría, que es mucha información en muy poco tiempo, entonces ustedes le tienen que ir poniendo pausa y reforzando esa teoría con los libros, con los apuntes, ¿no? Ahí decía que el momento de segundo orden de las secciones miden de alguna forma la inercia rotacional del cuerpo, ¿no? Entonces, eso está bueno que lo vayas viendo de esa manera, porque ahí está un poco la explicación física. Y más adelante va a cobrar mucho más sentido cuando empecemos a ver cómo resisten las diferentes secciones a los esfuerzos externos, ¿no? Entonces, ahí te va a cobrar mucho más sentido. Claro, sí, entiendo entonces. Claro, es como que depende para el uso que le vas a dar, te conviene utilizar los ejes principales para obtener lo óptimo, digamos, como un máximo aprovechamiento. Como un ejercicio que pueden hacer ahora en sus casas o si van a caminar un rato, es ver las vigas de las casas, ¿no? O sea, ¿por qué están dispuestas? ¿Por qué son rectangulares y no cuadradas, por ejemplo? La mayoría de las vigas son rectangulares y no cuadradas. ¿Y por qué la parte más alta está, digamos, paralela al eje Y, ¿no? ¿Y por qué no está acostada? ¿No? Eso está íntimamente ligado a la resistencia, ¿no? Y a la inercia de la sección. Así que, bueno, chicos, nos quedan 2 minutos y los dejamos con la teoría de Anabel, que empieza ahora. Bueno, gracias, profes. Bueno, nos estamos viendo.